Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les bendiga en este día de reposo. Les damos a todos la bienvenida a este nuevo estudio, este nuevo tiempo de Parashá. Hoy continuando con eh, esta serie de estudios que llevamos basada en la Torá, tratando de encontrar esos paralelismos entre las palabras de Moisés y lo que dijo y enseñó nuestro Mesías Yeshua. En esta ocasión, entrando en un nuevo libro. Hoy comenzando con el quinto y último libro de la ley de la Torá, último libro de Moisés, que lleva por nombre Devarim, en griego Deuteronomio, más conocido de esta manera por las traducciones que tenemos en nuestras Biblias. Y este libro enmarca el cierre de la ley. Y de hecho, es un libro que está lleno de instrucción, lleno de mandamientos, ya que podríamos considerarlo como una carta de despedida de Moisés antes de partir. De hecho, en los últimos versos y capítulos de este libro se narra la muerte de Moisés. Y es en este libro donde se condensa, podríamos decirlo de esta manera, toda la instrucción, toda la ley. Así que vamos a estudiar en este día, basados en esta parashá, la parashá que lleva por nombre igual que el libro de Devarim, es la parashá número 44, que comprende el capítulo 1 al capítulo 3, versículo 22. Así que es titulado esta enseñanza Listos para la conquista, y es porque antes de entrar a poseer la tierra de Canaán, Moisés repite todas las instrucciones de la ley y están aquí en este libro. Así que vamos a orar para dar inicio en la mañana de hoy al estudio de la parashá correspondiente a este Shabbat. Padre bueno, Rey misericordioso, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque nos regalas esta oportunidad nuevamente de congregarnos, de compartir, de estudiar tu palabra, Señor. Hoy queremos, Padre, venir ante tu presencia con el deseo, Señor, de honrar tu nombre, de alabarte, de exaltarte, Señor, de bendecirte por tus maravillas, por tus misericordias, por tu gracia y por tu favor. Gracias, Padre eterno, porque nuevamente nos das este regalo que es el Shabbat, Padre, el tiempo para descansar, para reposar de nuestras actividades, de nuestros afanes y poder centrar nuestra mirada, Señor, en ti. Gracias, buen Dios, porque hoy alumbras nuestros ojos y das entendimiento a nuestros corazones para comprender tu palabra. Gracias porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz, Señor. Gracias porque has revelado tus dichos a nuestros corazones, Padre, y los has puesto como señal y como marca, Señor, en nuestra vida. Permítenos llevar tu palabra, Señor, y ser portadores de tu gloria, Señor, a donde quiera que vayamos, Señor, que sea tu luz, Padre, reflejada en nosotros, Padre, para que muchos más puedan conocerte, Señor. Gracias yo te doy por mis hermanos, por el anhelo que hay en sus corazones, la disposición que hay en sus vidas para buscarte, Señor. Que este día de Shabbat traiga consigo grandes bendiciones para todos nosotros, Señor, y que cada enseñanza, cada palabra, Padre, que hoy aprendamos, Señor, sea, Padre, vida en nuestra vida. Te agradezco, Señor, en esta mañana y bendigo tu nombre por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Vamos entonces a estudiar esta parashá. Pero antes de esto voy a darles unos daticos relevantes con respecto al libro de Devarim, el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, ¿por qué el libro lleva por nombre en la tradición o es conocido en hebreo como Devarim? Bueno, pues es de esta manera que arranca el libro. La palabra Devarim en hebreo significa en español palabras, y es porque en el capítulo 1, verso 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Estas son las palabras de la raíz davar. Devarim es plural y davar es palabra en el singular. Y
recibe este nombre en la tradición judía. En el pensamiento hebreo, la manera de llamar los nombres es por los libros, perdón, es por cómo inician. ¿Por qué se llama Deuteronomio? ¿Alguno sabe por qué tiene este nombre Deuteronomio? El quinto libro de Moisés. No, porque Deuteronomio no significa palabras, Deuteronomio es en griego. ¿Y Deuteronomio qué significa? ¿Alguno sabe qué significa Deuteronomio? No. Viene del griego deutero y nomio, son dos palabras, ¿no? Nomios, ley, ¿no? Y deutero, segundo, segundo. Deuteronomio significa, o fue traducida y fue puesto ese nombre porque hace referencia a una segunda ley, si se quiere. Que en el entendimiento nuestro, pensar que hay una segunda ley, pues ahí digamos que tendríamos un error de concordancia con respecto a lo que la misma escritura dice. ¿Por qué se llamó Deuteronomio? Basado en el capítulo 17, verso 18 de este mismo libro, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. De aquí se saca que se llame Deuteronomio. ¿Por qué? Porque hay una instrucción que el Eterno le manda a los reyes de Israel y es: hagan una copia de la ley cuando estén gobernando sobre Israel. ¿Para qué? Para que no la olviden. 17-18 de Deuteronomio, de Devarim. De aquí sale el nombre segunda ley, ¿sí? Pero en realidad lo que manda el Señor a hacer es una copia de esta misma ley. No es que fuese otra, es que repitan esta ley. Y escuchaba un comentario interesante con respecto a esto. Esto es una instrucción que es dada a quienes, a los reyes, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura acerca de nosotros? Que somos llamados a ser reyes y sacerdotes para el Señor. En ese orden de ideas, ¿qué dice la Torá con respecto a esto? Que hagamos una copia de la ley. Eso es un comentario, ¿no? Pero es interesante pensar que si hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, nosotros también deberíamos tomarnos el trabajo, la dedicación de repetir estas palabras durante toda nuestra vida, ¿no? No sé si alguno se ha tomado la tarea de coger y copiar con su puño y letra toda la ley, ¿no? Irla leyendo e irla copiando. Pues eso es lo que el Eterno le mandó a los reyes que hicieran. Porque, ¿qué hace cuando tú? Dime cuando tú. ¿Qué sucede cuando tú copias con tu puño y letra un texto? Cuando lo escribes. Lo memorizas, lo aprendes, ¿no? No es lo mismo leerlo que transcribirlo. Porque la transcripción hace que aprendamos, ¿no? El tomarnos el tiempo de escribir. ¿Cuántos hemos perdido esa costumbre de escribir? Yo ya no tengo esa costumbre. Desde que se inventaron los celulares, desde que están los computadores, escribir a puño y letra ya se perdió la costumbre. De pronto en el colegio, y eso porque hay colegios que ya han modernizado sus asuntos, que incluso tienen tablets y escriben ahí, ¿no? Uno pierde ¿cómo se llama? El hábito y también la buena caligrafía y todo eso se pierde, ¿no? Yo ya no escribo no, eso sí viene de fábrica, sí, ¿no? Ya no lo aprendió. Pero es una buena práctica, es una buena costumbre hacerlo, tomarse el tiempo de... Hay cosas que a mí me gusta tener un cuadernito y anotarlas. Me parece como chévere volver a esa práctica, ¿no? Pero bueno, mira que el Señor le instruye a los reyes de Israel y le dice: tengan una copia de esta ley, hagan una copia de la ley, ¿no? Escribirán para sí en un libro una copia de esta ley. Bueno, de ahí es que parte el nombre Deuteronomio o
segunda ley. En este orden, en el orden de ideas de lo que dice la escritura sería una copia de la ley. La palabra copia en hebreo es mishneh, de donde viene el término Mishnah. Esto significa repetir. Este libro, este libro de Devarim es conocido como el Mishneh Torah. ¿Qué significa Mishneh Torah? ¿Ah? Mishneh Torah. Una repetición de la ley. Eso es lo que significa Mishneh Torah. Así que el libro de Devarim es una Mishneh Torah, es una repetición de la Torah. ¿Cuándo fue escrito este libro? Se piensa, se cree, como fue escrito por Moisés. De hecho, dice acá la escritura que Moisés lo escribió. Tradicionalmente se cree que fue escrito entre el 1450 y el 1410. En ese periodo de tiempo está datado que probablemente se escribió el libro de Devarim. Esto es justo antes de que Israel entrara a la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque es ahí donde muere Moshe. Este libro, como les decía yo al principio de esta enseñanza, se puede considerar como la última voluntad de Moisés. Antes de morir, dejando las enseñanzas que recibió de parte del Señor a un pueblo joven que iba a conquistar la tierra de Canaán. ¿Y por qué digo un pueblo joven? Porque todo el pueblo que salió de Egipto, ¿qué? Murió, ¿cierto? ¿O no? Todo el pueblo que salió de Egipto murió. Y era un pueblo joven el que estaba entrando a la tierra de Canaán. Por eso Moisés, antes de morir en la llanura de Moab, antes de subir al monte, ¿cuándo y dónde es que muere Moisés? ¿En el monte qué? No, ahí no murió. Ese es el monte Moria, ese es otro. ¿Dónde murió Moisés? ¿No recuerdan que hace 8 días Eduardo nos hizo el recorrido y nos dijo dónde murió Aarón? ¿Dónde murió Aarón? En el Hor, ¿cierto? ¿Dónde murió Moisés? No, donde caía nieve, pero ese día no. Nevó. Pero así lo relacionan más fácil y se lo aprenden. El monte Nebo, ¿cierto? Porque ese día no nevó. Bueno, el monte Nebo. Moisés muere ahí y eso es frente al Jordán, frente a Jericó. Ahí es donde muere Moisés. Y esto lo escribe Moisés para este pueblo joven que va a entrar a la tierra de Canaán a conquistarla y que no podían, ¿qué? Olvidar la ley de Dios y no podían olvidar las obras que hizo Dios, que aunque ellos no las vieron probablemente, porque muchos nacieron en el desierto, recordaran que sus padres vivieron milagros asombrosos, grandes, hechos por mano del Eterno, y esto les daría a ellos la fortaleza de conquistar una tierra que era desconocida para ellos, que tenía muchos desafíos por delante, que tenía ejércitos, pueblos, naciones por delante a los que ellos tendrían que conquistar, derribar, destruir y echar fuera de aquel lugar para poseer ellos la tierra. Así que Moisés arranca esta narrativa del Deuteronomio como continuando lo que cierra en Números. Y es diciéndole al pueblo las grandes proezas y los grandes milagros que el Señor hizo cuando los rescató de la tierra de Egipto y todo el camino por donde los ha traído para entrar a la tierra de Canaán y conquistarla. Así que podría ser considerada como la última voluntad. Y no sé, ustedes qué pensarían si les entregan en las manos la última voluntad de aquel que habló cara a cara con Dios. ¿Qué harían ustedes? Pues leerla, ¿no? Uno sentarse a estudiarla y decir, hombre, ¿qué fue lo que este hombre recibió de conocimiento del Altísimo? Yo quiero aprenderlo, yo quiero estudiarlo. Así que este libro también, como les decía ahora, hace un recuento de toda la ley y del camino que el pueblo caminó, anduvo en el desierto. También este libro tiene una particularidad y es que hay una palabra que se repite 90 veces.
¿Qué palabra característica en el libro de Deuteronomio nos enseña a nosotros como pueblo a tener, o más bien, ¿cuál es la palabra reina que aparece en el libro de Deuteronomio que nosotros citamos todo el tiempo con respecto a nuestra fe? Ahí dijeron guardar. ¿Otra? ¿Alguno dice más? ¿Recordar? ¿Cuál es el mandamiento principal que aparece en Deuteronomio que recordamos todo el tiempo? El Shema. La palabra que más se repite en Deuteronomio es escucha. Escucha. ¿Sí? ¿Dónde aparece el Shema? Deuteronomio 6:4. Ahí está el Shema. Así que, para que lo tengan como dato curioso, y es que se repite más de 90 veces esta palabra Shema, escuchar. ¿Esto qué nos implica? ¿Qué nos sugiere? Sino que prestemos atención a lo que este hombre, Moisés, nos va a transmitir. Prestemos oído, estemos atentos a estas instrucciones. Si queremos vivir una vida en bendición, el principio fundamental es escuchar. Otro dato importante con respecto a este libro, si no sabían, es que Yeshua lo cita constantemente en sus enseñanzas. De hecho, Devarim es el libro que Yeshua más cita en toda su predicación, en todo su ministerio. Por ejemplo, les voy a dar par citas que Yeshua utiliza haciendo referencia a Deuteronomio. Deuteronomio 6:5, amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo 22:37, Yeshua dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O en Marcos 12:30, que también lo cita igual. Deuteronomio 6:13, a Yahweh tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. En Lucas 4:8 dice, respondiendo Yeshua dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estaba citando, ¿qué? Devarim, la Torá. 6:16 de Deuteronomio, no tentaréis a Yahweh vuestro Dios como lo tentasteis en Masha. Lucas 4:12, respondiendo Yeshua le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Devarim 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde citó esto Yeshua? De la Torá. ¿Cuándo lo dijo? Lucas 4:4. Respondiendo Yeshua dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Devarim 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mateo 18:16, mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o a 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahí está citando la Torá. Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mateo 19:7, le dijeron, ¿por qué pues mandó a Moisés dar carta de divorcio? Y él dijo, por la dureza de vuestros corazones. Y en el 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, Yeshua, esto es un ejemplo, son 6 citas que les menciono acá, en Deuteronomio que Yeshua usó en su predicación. Entonces, para que tengan presente, este es el libro que más usó Yeshua en sus enseñanzas. ¿Y cómo vamos a estudiar la parashá de hoy? Vamos a recorrer varios pasajes de la parashá. Recordemos, va del capítulo 1 al 3:22. Vamos a recorrer varios pasajes de aquí, de la parashá, y vamos a hacer esa comparativa con enseñanzas de Yeshua, con situaciones en las que Yeshua estuvo, y que nos deja como reflexión esto. Porque recordemos que lo que hemos venido estudiando con respecto a este ciclo de estudios es basados en lo que le dijo Yeshua a los líderes de la época, a los fariseos. Si le creían a Moisés, me creían a mí, porque de mí escribió Moisés.
Si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y es por eso que encontramos en cada palabra dicha por Moisés un reflejo de Yeshua. Y no solamente un reflejo profético, sino también muchas palabras que Yeshua transmitió de la misma manera a sus discípulos y a la gente que le seguía. Así que en esta parashá, en la parashá de Barim, Moisés se dirige al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Ese es el contexto, ¿no? Están ubicados en la llanura de Moab, justo antes de cruzar el Jordán, para tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Y le recuerda a Moisés aquí sus experiencias pasadas, los milagros asombrosos, las cosas grandes que hizo Dios, las instrucciones también que fueron dichas por el Eterno en el Sinaí, y la necesidad de mantenerse en obediencia a esas palabras. Deuteronomio o Devarim procura instruirnos para que permanezcamos en las palabras del Señor, obedeciéndolas. No solamente se trata de oír mandamientos e instrucciones, porque Deuteronomio está lleno de esto, sino de ponerlas en práctica, ¿no? Y ahí es donde entra la palabra Shema, escuchar atentamente, prestar atención, no solamente oír. En esta sección inicial de Devarim, en estos capítulos, en estos primeros capítulos, hay muchas enseñanzas y principios que encontramos como un eco en el ministerio de Yeshua. Y comencemos, por ejemplo, leyendo capítulo 1, versos 6 al 8. Y aquí nos muestra un poco acerca del liderazgo y la dirección que recibió Israel estando en el desierto, y vamos a ver qué con esto con respecto a Yeshua. Dice Deuteronomio 1, 6 al 9, Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Así que Moisés exhorta al pueblo, una vez más, a tomar posesión de la tierra que el Señor les había prometido. Y digo una vez más porque 38 años antes de este momento, Moisés había dicho al pueblo: subamos y tomemos la tierra que el Señor nos dio. Pero el pueblo, ¿qué? No creyó. Mandaron espías, fueron 12, miraron la tierra, cuando regresan 10 de ellos dan un informe diciendo: esa tierra es de gigantes, nos van a destruir. Y aunque dos de ellos creyeron, que fueron Josué y Caleb, todo el pueblo se dejó guiar por el mal informe de los 10 que dieron un falso reporte. ¿Sí? Y esto le costó a Israel 38 años más de camino por el desierto. Y con respecto a esto, hay un comentario interesante, y es: ¿cuánto le tomó al Señor sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo hasta qué? Hasta el Sinaí, a ser un pueblo libre? No. ¿Cuánto le tomó al Señor sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo hasta el Sinaí siendo un pueblo libre? No. ¿Cuánto le costó al Señor sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo al Sinaí a ser un pueblo libre? ¿Ah? Un tiempo muy corto. Dice la Escritura
Claro. No, a la tierra prometida igual, porque ellos llegan a Cades Barnea muy rápido. Pero, sí, pero la salida del pueblo de Israel hasta el, hasta el Sinaí, donde Israel se convierte en un pueblo libre verdaderamente porque recibe instrucciones, recibe mandamientos de parte del Señor, es un tiempo no mayor a los 3 meses, no mayor a un tiempo como este. Entonces el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, lo hace un pueblo libre en menos de 3 meses. ¿Sí? En un periodo súper corto, súper rápido. Era el deseo del Señor, que su pueblo fuera verdaderamente libre, ¿no? Eh, pero decía este comentario, pero ¿cuánto le costó al Señor sacar a Egipto de Israel? ¿Mm? ¿Cuánto le costó al Señor hacer esto? 40 años. 40 años. O sea, Dios saca a Israel de Egipto, en una noche lo saca y en menos de 2 meses, ¿sí? Entre que llegan al Sinaí, el pueblo es libre, ¿no? Pero dura 40 años en sacar a Egipto de Israel. ¿Por qué? Porque la nación tenía su corazón pegado a, a lo que vivían en Egipto, añoraban, deseaban Egipto, añoraban estar en Egipto, todas las cosas que tuvieron en Egipto las anhelaban. Así que al Señor le costó 40 años que Israel dejara de pensar en su corazón en Egipto. Y esto es prácticamente lo que nos pasa a nosotros cuando somos llamados. ¿Cuánto tardó el Señor en rescatarnos y llamarnos? No le costó sino que atendiéramos a su voz y ahí fue, ¿no? ¿Ustedes recuerdan lo que eran antes? ¿Ustedes recuerdan el día que llamémoslo así, el día que se convirtieron? ¿El día que creyeron en el Señor? ¿Recuerdan ese día? ¿Sí? No, 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 pero ustedes recuerdan el día en el que el Señor los rescató, el día en que el Señor los transformó su vida, el día que ustedes estaban perdidos y de pronto recibieron la revelación del Mesías y creyeron, ¿cierto? Y su vida empezó a cambiar. Fue de un día para otro, ¿cierto? Ok. ¿Y cuánto lleva el Señor tratando de sacar de nuestros corazones la envidia, la maledicencia, la maldad, el chisme, la disensión, los pleitos, las contiendas, la envidia? ¿Cuánto? Muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque nos cuesta a nosotros, porque no queremos dejarlo. Y eso fue lo que le pasó a Israel. El Señor dijo, yo los saco y los introduzco rapidito. Pero Israel dijo, no, no queremos. 40 años en un desierto, vagando, para entender que el Señor podía introducirlos en la tierra rápidamente. Pero por la dureza del corazón, se tardó todo este tiempo el pueblo en el desierto. Bueno, entonces leímos aquí en el capítulo 1, verso 6 en adelante, que el Señor los mueve, le dicen, ya han estado bastante tiempo en este monte, volveos al monte del Amorreo, a sus comarcas, al Arabá, al monte de los valles, al Negev, junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo, del Líbano, hasta el gran río de Eufrates. O sea, les está diciendo, muévanse ahora y conquisten la tierra. De esta misma manera, es Yeshua que arranca su ministerio llamando a sus discípulos y iniciando una nueva etapa como el Mesías de Israel. ¿Qué es necesario antes de entrar a la tierra prometida? Y lo hemos visto en la escritura. ¿Qué es lo
¿Qué es necesario antes de entrar a la tierra prometida? Sino pasar por un desierto. Porque en el desierto el Señor nos trata para ser transformados, para ser cambiados. El Señor en el desierto nos forma para que llevemos su imagen, para que tengamos su carácter. Es el propósito, es el propósito en el desierto. Moisés duró 40 años aprendiendo a ser un egipcio, pero duró 40 años desaprendiendo a ser un egipcio para poder ser útil en las manos del Señor y rescatar al pueblo de Israel. Yeshua, antes de comenzar su ministerio, ¿a dónde es llevado? Al desierto. ¿Cuánto tiempo pasa allí? Está 40 días allí, en un desierto. ¿Y qué es en el desierto? Que en el desierto es tentado. Es probado, como lo fue Israel en el desierto. Dice Mateo 4, en 1 en adelante. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo menciona Yeshua citando de Bari, ¿no? Entonces el diablo le llevó a la ciudad, a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y luego dice: y cuando Yeshua oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Yeshua es llevado al desierto, dura allí 40 días en ayuno. Luego de esto es probado, pero pasa la prueba, porque en las 3 pruebas que tiene, ¿no? En las 3 responde con palabra del Señor, dándonos a entender que cuando el desierto cumple su función en nuestra vida, pues lo que debe generar en nosotros es un fruto genuino de ese desierto por el que pasamos, en el que el Señor nos trató. Y Yeshua responde positivamente a esas pruebas. Y es ahí cuando arranca su ministerio y empieza a ser usado por el Señor. Eso es lo que procuró hacer el Señor con Israel en el desierto. Los mantiene allí durante 40 años para que desaprendieran todo lo de Egipto, para que la nueva generación que entrara fuera una generación que temiese el nombre del Señor. Es por esto que Moisés se toma aquí el trabajo de repetir la Torá nuevamente, para que el pueblo que va a entrar la tenga presente y responda a la voluntad del Señor con un sí iremos, haremos, obedeceremos, seguiremos, ¿no? ¿Qué pasa cuando en tu vida o en mi vida el desierto no surte el efecto que espera el Señor? Que el tiempo se alarga. Que el tiempo se alarga y se hace más difícil la estadía, porque se vuelve más intenso, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor pretende que al pasar por el desierto nosotros desaprendamos todo lo que no proviene de Él y empecemos a vivir una vida en el Espíritu, confiados en el Señor, en su providencia, en su voluntad. Pero cuando esto no sucede, cuando este resultado esperado no sucede, pues entonces es necesario volver a dar vueltas alrededor del monte. Entonces, dice aquí la escritura en Deuteronomio, cuando lean el verso a verso, dice que el pueblo duró dándole vueltas al monte Seir bastante tiempo, hasta que el Señor le dijo: ya, han dado con muchas vueltas por aquí, lo han rodeado mucho, ya
prosigan. Y eso es lo que pasa cuando persistimos en nuestra necedad y en la dureza de nuestro corazón. El Señor nos pone a dar vueltas como pirinolas alrededor del mismo monte, en el mismo desierto, hasta que seamos capaces de reconocer que necesitamos de su ayuda y que ya no tenemos que seguir viviendo con nuestro antiguo hombre que fue sacado de Egipto. Entonces Yeshua inicia su ministerio luego de haber pasado por un desierto. Entonces vemos aquí una similitud. Un pueblo que ya se supone está listo para poseer la tierra de Canaán y un Mesías que luego de pasar por el desierto está listo para iniciar su ministerio, para llamar a sus discípulos y empezar la labor de predicación. Y dice, y empezó a predicar, arrepéntanse, conviértanse. Vamos al capítulo 1, pero verso 9 al 13, un poquito más adelante. Y dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Yahweh vuestro Elohim os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Yahweh Elohim de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os prometió. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Tomé a los príncipes de vuestras tribus, principales, varones sabios, expertos, los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestro hermano y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Era hasta el 16. Bueno, me pasé. Era hasta el 13 nomás. ¿Qué vimos acá? Un nombramiento de jueces, ¿no? Unos que ayudarían a Moisés en la labor de llevar la dirección del pueblo. Moisés dijo, yo solo no puedo. Pues era mucha gente y él no podía atender cada caso que sucediera. No, imagínate tener 3, 4 millones de personas, cada uno con una queja, cada uno con un problema, cada uno con una necesidad, cada uno con una pregunta. Y todos los días Moisés desde la mañana hasta la tarde respondiendo, juzgando, haciendo. ¿Ah? Entonces Moisés dice, es muy complicado hacer esto. Entonces, designemos personas que sean sabias, sean entendidas y me ayuden a llevar esta carga, porque yo solo no puedo. Así que Moisés escoge líderes que le ayuden a gobernar y a guiar el pueblo. No, Moisés no era uno de esos líderes modernos que solamente quieren tener el poder ellos y que solo lo que digan ellos y manejar a su antojo a las personas, sino que Moisés entiende que es necesario delegar de esta autoridad a otros hombres. Bueno, no era cualquiera, eran hombres entendidos, sabios, que fueran reconocidos entre sus tribus para que también instruyeran al pueblo. Con respecto a esto, pues Yeshua también hace una lección similar, y es que estos jueces estarían allí guiando al pueblo, guiando a la nación, y cuando Moisés no estuviera, pues estos seguirían en esa labor. ¿Qué sucede luego con Yeshua? Pues Yeshua hace algo muy parecido y escoge a aquellos que liderarían la predicación del evangelio luego de que el Mesías ya no estuviese. Pero fíjate que hay una disruptiva aquí, y es la elección de los líderes de Moisés, que Moisés escoge son varones que sabios, entendidos, de renombre, conocedores, temerosos de Dios, reconocidos. ¿Cuál es la situación con Yeshua? ¿A quién escoge Yeshua?
dicen los mismos judíos en las escrituras, dice Galileos. ¿Y por qué el término Galileo encierra todo lo que es, lo que eran los apóstoles de Yeshua? Porque los galileos era gente del pueblo, era gente de pronto menospreciada, era gente pues trabajadora en sus cosas, en este caso pescadores y todo, pero no tenían el conocimiento, el estudio que pudieran tener fariseos, saduceos, ¿no? Entonces, ¿y por qué hace esto Yeshua? ¿Mm? Porque Yeshua escoge eh, hombres comunes, digámoslo así, ¿no? Porque la esencia del mensaje de Yeshua aquí con respecto a esto era mostrar que los sabios y los entendidos que por mucho tiempo habían dirigido a la nación se habían desviado, se habían alejado porque el hombre cuando es muy intelectual, muy sabio, muy pensador, resulta luego menospreciando al creador. Pero por el contrario, cuando la persona es ignorante y el Señor la llena de su palabra, de su poder, pues se hace sabio en lo que verdaderamente importa. Así que dice Lucas 6, 13 al 16. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y esos son Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y hay nombrado 12 hombres comunes y corrientes. Para el mundo, gente sin valor seguramente, para el mundo en aquella época, gente ignorante, pero para Dios y para la obra que iba a hacer, gente dispuesta para ser llenada. Gente vacía, con muchos miedos, temores, inseguridades, problemas, dificultades, pero una tierra fértil para llevar el nombre del Señor. Y cuando vemos este llamamiento de los apóstoles, pues nos podemos ver reflejados nosotros ahí. Porque el Señor nos llama a nosotros y nos escoge siendo como menospreciados por el mundo, ¿cierto? Ignorantes en muchas cosas, ¿verdad? Pero dispuestos a ser llenados de Él. Es ahí donde les digo que miremos por qué fuimos llamados, por qué fuimos escogidos por el Creador y dejemos a un lado nuestra dureza de corazón. Porque si se fijó en nosotros fue porque vio algo que nadie más vio. Y que en sus manos puede ser como el oro cuando se pule con herramienta, cuando se moldea hasta llegar a ser una joya preciosa. Pero es necesario ser tratados y que Él trabaje en nosotros, ¿no? Es como los diamantes o como las esmeraldas. He visto videos del tema de las esmeraldas y la esmeralda que es muy común en Colombia, cuando la extraen de la piedra, de las vetas, su color no es el que ves luego en una joya. Cuando le extraen la esmeralda se ve opaca, ¿cierto? Además que trae piedra junto con ella que está agarrada ahí. Y es necesario llevarlas a un tallador, ¿cierto? Para que las pula, para que les dé la forma y resulten siendo lo que es una joya en el mercado muy costosa. Entonces, si bien es cierto, la esmeralda es cara, ¿no? Cuando es pulida y cuando es tallada por una persona que sabe hacerlo,
su valor se duplica, se triplica, se cuatriplica, ¿no? Y piensa en ello haciendo una introspección en tu vida y es, tú eres como esa esmeralda. Fuimos sacados de una piedra como esmeraldas sin pulir, pero valiosas para el Señor. ¿Por qué valiosas para el Señor? Porque pagó precio muy grande. La sangre de nuestro Mesías Yeshua es un precio altísimo que nadie más hubiese pagado por nosotros, porque no lo valemos. En el mercado del mundo no valemos eso, pero para Dios valimos la sangre de su Hijo. Ahora, luego de ser sacados, es necesario ser pulidos y trabajados para resultar siendo al final como la esmeralda o como los diamantes, una piedra muy preciada, muy hermosa, que destella, que alumbra, que refleja la luz del Mesías. Así que no nos quedemos en que fuimos sacados de la cantera, ¿cierto? Sino sigamos adelante para que el tratamiento que el Señor nos dé resulte en nosotros un fruto hermoso y una joya preciada para ser usados en sus manos. Eso fue lo que resultó de los apóstoles. Los apóstoles eran pescadores. Y Yeshua les dijo, ya no pescarán más peces, serán pescadores de hombres. Y Pedro, por ejemplo, un hombre muy pasional, Pedro, un hombre muy emocional, terminó siendo un varón que llevó la palabra del Señor, que transmitió el mensaje del Evangelio y que hasta las últimas permaneció firme en la voluntad del Mesías. Tanto así que muere una muerte similar a la del Mesías, ¿no? Por llevar el mensaje del Evangelio. Así que resulta siendo para nosotros un aliento en pensar que el Señor nos rescató, nos llamó, porque vio algo más que la simple piedrita ya mezclada con otras impurezas. Vio allí una joya preciada que quiso sacar, que quiso extraer, que pagó con precio grande y que luego empezó a pulir y que está puliendo y que está trabajando para que demos el brillo que verdaderamente podemos dar. O sea, no te quedes con que, sí, es que yo soy buena gente. No te quedes con que, sí, yo tengo misericordia de las personas. No te quedes solamente con eso, porque eso es un vislumbre de lo que realmente puedes dar. Y puedes dar mucho más porque el Señor, si trabaja en nuestras vidas y cumple su obra en nosotros, pues daremos mucho más que eso. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces nos quedamos con que, pues yo trato bien a las personas y yo amo a mi prójimo, pero hay cosas en las que digo, pero no me toques ahí ese vals porque no te lo bailo. Entonces de nada sirve alumbrar en unas, ¿cierto? Destacar en unas si hay otras que lo opacan, ¿no? Cuando una piedrita de estas preciosas es pulida por un lado, pero por el otro todavía tiene manchitas o todavía tiene rezagos de otros materiales o de otras piedras, pues no vale lo que debería. Así que es necesario pulirla por todos los lados para que quede preciosa. De la misma manera, el Señor con nosotros debe hacer lo mismo, pulirnos por todos los lados. Entonces, no nos quedemos con que yo he entendido esto, yo hago esto, no sé qué, pero lo otro, pues eso sí no, porque en eso sí me delico, si el Señor me lo toca, ¿no? Que el Señor trabaje en cada área de nuestra vida para que cumplamos al final su propósito por el cual fuimos llamados. Y no nos quedemos como Israel, dando vueltas alrededor del mismo monte durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón, porque no queremos cambiar nuestra manera de ser. No nos dejamos moldear por el Señor. 16-17 ahí mismo de Deuteronomio, un poquito más adelante. Mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, juzgad.
justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la haré. La oiré, perdón. Moisés aquí instruye a juzgar con justicia, a no hacer distinción de personas, a no favorecer a uno por encima del otro por intereses, o simplemente porque este me cae mejor, o porque este me cae más mal, o porque este es más bonito y porque este no, sino oigan la instrucción entre sus hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero incluso. Ah, no, es que como este es extranjero, pues de malas, ¿quién lo manda a ser extranjero? Le tocó aquí llevar del bulto. No, pues si es justo que el natural sea castigado por lo que hizo y el extranjero sea librado porque no hizo nada, pues no te vayas a favor de, porque como este es mi hermano, este es natural aquí, ¿no? El ejemplo sería como, pues como yo soy colombiano y estamos en Colombia, entonces pues dice el juez, te absuelvo a ti por encima de pronto de un venezolano, de un chileno, de un peruano, porque como estamos en Colombia, entonces pues es nuestra tierra y usted es el que lleva el bulto, ¿no? El Señor instruye y dice, si es extranjero o si es natural, juzga con justicia. Entonces, juzgar con justicia. ¿Y Yeshua qué nos enseña con respecto a esto? Mateo 7, 1 al 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida en que medís os será medido. Porque mira la paja, está en el ojo de tu hermano y echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es una de las palabras que menciona Yeshua y la otra está en Juan 7:24 donde dice no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, Yeshua habla en varios pasajes, estos y hay otros más que habla, con respecto al juzgar. Moisés nos enseña o instruyó al pueblo y les dijo, juzguen con justicia, sin favorecer a uno, menospreciar al otro por su condición, por su color, por su estatura, por su estado, que es que este es natural y que el otro es extranjero. No importa, juzguen con justicia. Yeshua nos instruye de la misma manera, ¿no? Dice en Juan 7:24, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. ¿Y esto en qué contexto lo dice? Lo dice cuando es amonestado por los líderes de la época por haber él sanado en día de reposo. Y él dice, ustedes circuncidan a sus hijos en Shabbat para no quebrantar la ley de Moisés, pero me juzgan a mí por hacer el bien de sanar a un enfermo en día de Shabbat. Y ahí es donde dice Yeshua, juzguen, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y también nos enseña Yeshua a comportarnos con la familia, comportarnos con los hermanos, comportarnos con el pueblo, siendo justos al momento de emitir juicios a alguien. Y es con la vara que yo mida, con esa voy a ser medido. De la misma manera que yo mida, voy a ser medido. Así que tengamos mucho cuidado con la manera en la que nos comportamos y con la manera en la que juzgamos, ¿no? Entonces, de esta manera encontramos a Moisés enseñándonos, o enseñándole al pueblo, cómo tratar cualquier asunto con justicia, y a Yeshua diciéndonos, juzga con justicia porque de esa misma manera tú también serás juzgado. A veces somos muy implacables y no nos damos cuenta de que nosotros también
eh, actuamos o hemos hecho cosas similares, ¿no? O incluso peores, y ahí sí pedimos misericordia y no queremos ser tratados de la misma manera. Entonces, tengamos misericordia para que también de nosotros se tenga misericordia. Deuteronomio 1, 26 al 28. Y aquí Moisés se enfrenta una vez más con la incredulidad y la rebeldía de Israel. Porque es aquí donde les menciona, dice, sin embargo no quisiste subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios. ¿Dónde sucede esto? Aquí Moisés les está recordando todo el camino por el que el Señor los ha traído. Y aquí les dice, ustedes fueron rebeldes y no quisieron subir al mandato del Señor. Esto sucede en Cades Barnea. Cades Barnea es el lugar en el que Israel tuvo la oportunidad de conquistar la tierra prometida y no durar 40 años dando vueltas en el desierto, sino haberla conquistado rápidamente, pero no quisieron. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la dureza de sus corazones, por la rebeldía. Y dice, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Yahweh nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Aquí es donde Moisés les dice, ustedes se atemorizaron, ustedes se echaron para atrás, ustedes no tuvieron fe, no creyeron en que el Señor podía darles la tierra que les prometió. Antes prefirieron ustedes creer a un mal reporte, no seguir la esperanza que tuvieron, dicha por el Señor, de que recibían la tierra, sino más bien creer en la incredulidad de otros, ¿no? Y por esta razón, Moisés aquí les recuerda y les exhorta. Ustedes perdieron una oportunidad grande y por esto murieron todos en el desierto. Y fue una oportunidad que se volvió a repetir 38 años más tarde, ¿no? Por eso, cuando el Señor nos da la oportunidad de tomar la tierra, de poseerla, nos da la oportunidad de cambiar, de ser transformados, tomémosla. Porque si no, puede que duremos toda la vida ahí en eso, dando vueltas en el desierto y probablemente incluso hasta morir, siendo reprendidos por el Señor, por falta de fe, por la dureza de nuestro corazón. Y Yeshua también confronta la falta de fe en incluso sus mismos discípulos. Y aquí dice en Mateo 17, 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y esto lo dice Yeshua a sus propios discípulos. ¿Por qué? Ya llevaban tiempo con el Mesías. Y dice que se acerca este hombre diciendo, mi hijo sufre de esto, de aquello. Lo traigo a tus discípulos y no han podido hacer nada. Y Yeshua dice, ¿y hasta cuándo tengo que soportar yo esto? ¿Por qué ustedes no han aprendido? ¿Por qué no tienen fe? Y es algo similar. Habían caminado con el maestro, habían visto los milagros, las proezas. Tenían la capacidad ellos de orar por un enfermo para que fuese sanado, pero aún les hacía falta fe. Israel, cuando va a tomar la tierra de Canaán, ya tenía la posibilidad. O sea, si el Señor los pone en Cades Barnea para que entraran a poseer la tierra, es porque el Señor sabía que ellos ya podían conquistarla. Pero Israel se dejó guiar más bien por lo que vio. Se atemorizaron y fue por esta razón que no entraron a poseer la tierra en aquel momento. Entonces, Yeshua reprende a sus discípulos, a los que estaban con él, y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Y es porque
ya hemos aprendido, ya tenemos el temor de Dios, ya lo hemos seguido durante mucho tiempo y no es posible que vengan dificultades, que vengan pruebas y aún no creamos que Él está con nosotros, que Él puede sustentarnos, que Él puede sanarnos, que Él puede rescatarnos, que Él puede liberarnos. Así que pensemos de esta manera y hay momentos en los que somos instruidos por el Señor y es necesario aprender y es necesario estar ahí como discípulos, pero hay momentos en los que también es necesario tomar la fe por el mango y disponernos para crecer, disponernos para avanzar, disponernos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Es que no le gustan para nada esa vaina. Bueno, entonces, de la misma manera lo hace Yeshua con sus discípulos. Entonces pensemos en que no es bueno que llevemos tanto tiempo siguiendo las enseñanzas del Señor, teniendo la fe que decimos tener, pero cuando llegan las pruebas y las dificultades, entonces nosotros no seamos capaces de afrontarlas con valentía, con fe, creyendo que el Señor está con nosotros, ¿no? Por eso es que Yeshua reprende y dice, ¿hasta cuándo debo soportarlos a ustedes y estar con ustedes? Porque no tienen fe, porque no creen. Si han visto lo que yo he hecho, han visto los milagros y las pruebas. Israel vio en el desierto cuando fueron sacados de Egipto y durante el desierto su estadía vieron milagros y proezas, pero les faltó fe para creer que podían entrar y tomar la tierra. O sea, mucho tiempo estuvieron con el Señor viendo el poder de Dios, pero cuando les tocó creer a ellos en el poder de Dios, sin antes verlo, sino tomar la tierra prometida y entrar a pelear y a guerrear, ahí fue cuando les faltó la fe. Otra situación está en Deuteronomio 1:29 al 31. Y es donde menciona la obediencia a Dios y la confianza para que el pueblo se mantuviese firme. Moisés enfatiza aquí la necesidad de confiar y obedecer en el Señor, recordando milagros y proezas que ha hecho a su pueblo. Y eso es una manera de reafirmar la fe. Y es remembrar, recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en los momentos en los que ha obrado con milagros extraordinarios, con cosas grandes, para que cuando estemos en momentos de dificultad y de prueba, pues no nos achicopalemos y no pensemos, no, es que el Señor nos va aquí a dejar, sino sepamos que el Señor también puede librarnos de esas situaciones. Deuteronomio 1:26 al 28. Perdón. 29 al 31. Dice, entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos, Yahweh vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y el del desierto, has visto que Yahweh tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con todo esto no creísteis a Yahweh vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para recordaros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Y aquí Moisés le dice a su pueblo, ustedes han visto que el Señor los ha sustentado, los ha traído como un padre a su hijo, toma de la mano y lo guía. Eso es una enseñanza muy, muy hermosa, muy bonita, porque nos pone en perspectiva de cómo es Dios con su pueblo y cómo somos nosotros como padres con nuestros hijos. ¿Y qué nos enseña acá? Que de la misma manera en la que un padre cuida a su hijo y quiere lo mejor para su hijo, y que impediría como fuese lugar, a como diera lugar, que su hijo sufriese daño, sufriese alguna cosa, de la misma manera el Señor lo hizo y lo hace aún con nosotros sus hijos, con su pueblo. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En Mateo 7, del 7 al 11 dice, pedid y se os dará,
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las pidan. Y fíjate que Moisés le dice, el Señor los ha traído como el padre guía a su hijo. Y Yeshua dice, si ustedes siendo malos hacen cosas buenas por sus hijos, siendo perversos, o sea, cuando miremos nuestra condición humana nos damos cuenta que en muchas cosas somos malos, que no hacemos como deberíamos. Pero con todo y eso, ¿quién de nosotros haría algo para que su hijo sufriera, para que su hijo eh, eh, pasara un mal momento? Ninguno. Todos buscamos hacer lo mejor para nuestros hijos y somos malos, pues cuánto más el Señor, que es bueno, que es amoroso, misericordioso, bondadoso, no hará grandes cosas para con nosotros. Juan 20, 30 al 31. Hizo además Yeshua muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Moisés le recuerda al pueblo y les dice, ustedes han sido traídos de la mano por el Señor, librados de sus enemigos, para que crean que el Señor es vuestro Dios. De la misma manera, los apóstoles anunciaron acerca del Mesías, predicaron acerca del Mesías, y aunque muchos no vieron, ellos testificaban acerca de las obras del Mesías para que muchos creyeran, ¿no? Hoy en día es una buena manera de reafirmar la fe en nuestra familia, en nuestros hijos, y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y aunque hoy no se vea eso en nuestras vidas, podamos nosotros tener fe de que el Señor es real, de que el Señor puede hacerlo en nosotros. Así que es cuestión de confiar en el Señor y es cuestión de esperar en su providencia y saber que Él tiene el control de todo. Saber que el Señor cuidó a su pueblo Israel, lo mantuvo en el desierto durante mucho tiempo, fortalecido, con alimento, lo mantuvo con vestido, no lo descuidó en ningún momento, y el pueblo luego terminó entrando y llegando al lugar que el Señor le había prometido. De la misma forma, Yeshua nos exhorta a nosotros a confiar y a esperar en el Señor y a decir, pues como Dios guía y como Dios ama, como Dios sustenta, tengan fe de que puede hacerlo con ustedes. Crean de que el Señor puede cuidar de ustedes, de que el Señor puede sustentarlos. Y ahí es donde hace la comparación con un padre con respecto a su hijo, que está buscando a como de lugar protegerlo y darle el mayor bienestar, aún nosotros siendo pecadores y siendo malos. Yeshua dice, vuestro Padre que está en los cielos es bondadoso, es amoroso, cuida de todos nosotros, cuanto no lo hará más con ustedes. Deuteronomio 2, 1 al 7. Y aquí Moisés reconoce la provisión que proviene del Eterno y su soberanía. Luego volvimos y salimos al desierto, camino al Mar Rojo, como Yahweh me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Yahweh me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitáis en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré la tierra, ni aun lo que cubre la planta de vuestro pie, porque yo he dado esa heredad a Esaú en el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Yahweh tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este grande desierto estos 40 años. Yahweh tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Así que
aquí Moisés les recuerda y les dice, confíen en el que el Señor ha provisto en cada estadía durante esos 40 años en el desierto, de todo para ustedes. Incluso les dijo que cuando entraran a la tierra de Esaú no la conquistaran, no pelearan con ellos, sino que pasaran de largo y que todo lo que comieran, todo lo que vieran, lo pagaran porque tenían cómo, porque el Señor los había bendecido. De la misma manera, Yeshua enseña a sus discípulos en Mateo 6:25 al 34. 6:25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, Yeshua va aquí a darnos una enseñanza de fe, de confianza. Al igual que Moisés le dice al pueblo. Crean que el Señor los puede sustentar, los puede guardar, les puede dar la tierra que les prometió, porque lo ha hecho durante 40 años en el desierto y no les ha faltado nada. Yeshua dice, no tengan afán de la vida, de lo que han de beber, de lo que han de vestir. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veléis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Así que, igual, Yeshua hace una enseñanza a sus discípulos de la misma manera, y es confianza en el Señor. Crean en el Señor, y da ejemplos, ¿no? Los lirios que se visten, las aves que son alimentadas, y que no están pendientes de eso. O sea, un ave no sale y dice, ay, voy a ir a regar las plantas, luego voy a cosechar al otro día y luego ahí voy y preparo el almuerzo para mis pajaritos. No, las aves simplemente salen cada mañana cantando, felices, alabando al Señor, y van y consiguen la comida que el Señor les da para sus pajaritos. Es el ejemplo que pone Yeshua. O la vestimenta. Dice, los lirios del campo ni siquiera se preocupan por tener una plana en la casa para coser y hacer ropa. Y se visten mejor que cualquier hombre que haya sobre la tierra, cualquier rey, por a Salomón. Y dicen, y con todo el esplendor y la gloria de Salomón, él pudo vestirse como uno de ellos. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la preocupación si el Señor cuida de nosotros, si el Señor nos guarda? Ahí es donde, gracias, radica la fe. La fe radica en confiar en medio de la adversidad, y es donde la fe se fortalece verdaderamente. Cuando en medio de la adversidad permanecemos firmes, aferrados al Señor. Pero cuando por el contrario, en medio de la adversidad, renegamos y nos entristecemos y murmuramos del Señor, pues terminaremos padeciendo el mismo mal que el pueblo padeció en el desierto por haber tenido falta de fe a las palabras del Señor. Entonces, el reconocimiento de la soberanía de Dios es algo fundamental en nuestra vida como creyentes. Permanezcamos como creyentes firmes en la voluntad del Señor, sabiendo que su providencia, como dice la canción, en su providencia, ¿qué? ¿Cómo dice la canción? Esa del compositor Willense del Pital. En su providencia, ¿qué? Puedes confiar. Puedes confiar. ¿Qué es la providencia? ¿San Andrés y Providencia? ¿Qué es Providencia? Sí, la que queda al lado de San Andrés. No, ¿qué es Providencia? No, esa es benigna. Ah.
Providencia es saber ¿ah? Que aunque no vea, que aunque no, como dice el dicho, ¿de dónde palo si no hay guayabas? No, ¿de dónde guayabas si no hay palo? Bueno, en fin, ¿de dónde flores si no hay jardín? Pues aunque no haya jardín, Él puede hacer florecer, ¿sí? Que aunque no haya alimento, Él puede dar provisión, que aunque no haya salud, Él puede sanar, que aunque no haya vestido, Él te puede dar. Eso es confiar en su providencia, es lo que hizo, lo que debió haber hecho Israel y lo que el Señor le demostró durante 40 años a Israel en el desierto. Y es que aunque no había dónde ponerse uno a hacer un traje, donde no había dónde hacer unas sandalias, el Señor en su providencia proveyó de calzado, de vestido y de alimento. O sea, no había un horno para ponerse a hacer pan, ¿cierto? Ni habían campos llenos de trigo para recoger la cosecha de trigo y hacer pan. El pan caía del cielo. No habían ríos y el Señor de la peña sacaba agua. O sea, eso es la providencia. O sea, ver, siempre que digo esa frase me acuerdo de la espada del augurio, pero ver más allá de lo evidente, decía el cómic este, y es que aunque mis ojos no ven lo que espero ver, ¿cierto? Este plano físico, material, no veo, el Señor dice, yo lo puedo hacer. Y de ahí parte la esencia de Dios. Cuando leemos en Bereshit 1.1, que dice Bereshit bara Elohim, y en el principio creó Dios, ese bara que es un verbo que traduce o significa crear de la nada, de lo inexistente, de la misma manera Dios puede hacer en nosotros. Vemos una dificultad muy grave y donde decimos, no hay poder humano. Pues sí, no hay poder humano, pero sí hay poder divino que puede sacarte de eso, que puede ayudarte en eso. Solamente confía, solamente permanece en fe, creyendo que el Señor puede hacerlo. Y por último, otra es la promesa de la conquista y la victoria que el Señor le daría a su pueblo. Y esto está en Deuteronomio 3, 21 al 22. Y Moisés le asegura a Josué que tendrán la victoria al poseer la tierra. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Yahweh vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. ¿A quiénes? A Sejón y a Esbón. Recuerdan que antes de entrar a la llanura de Moab y antes de llegar a Canaán, la última guerra que ellos tienen son contra Esbón y contra Og, ¿sí? Contra estos dos reyes y los destruyen, amorreos. Los destruyen a estos dos. Y le dice Moisés a Josué, tú has visto lo que el Señor hizo a aquellos dos reyes. Así hará Yahweh a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No les temáis, porque Yahweh vuestro Dios, Él, no tú, ni el ejército, ni el pueblo. Él es el que pelea por vosotros. Esto me pone, se me ocurre esto. Cuando yo estaba en el colegio, no sé si les pasó, creo que en todos los colegios pasó lo mismo. Uno estaba estudiando, por ejemplo, matemáticas y el profesor le ponía a uno el problema, ¿no? Le enseñaba, ¿no? Por ejemplo, 2 más 2, 4. Así enseñaba el profesor. Pero el examen, ¿cuál era? Si Pablito tiene 2 manzanas y Pepito tiene otras 2, ¿cuántas manzanas hay? Pues es el mismo problema, es la misma, estoy poniendo uno básico, pero es la misma operación, sino que el profesor le mete ahí, ¿cómo se dice eso? Cizaña. Cizaña dice aquí, Samarito, no. Le mete más arandelas para que uno piense, pero en realidad la operación es la misma. Esta es una básica, ¿no? Pero habían como, no recuerdo ahorita operaciones más trágicas, pero que en la simple operación uno lo sacaba rápido, pero cuando le ponían todo ese chorrero de palabras antes y que hace esto, y no, digamos para calcular la distancia y la velocidad para llegar a un sitio, entonces le enseñan a uno a calcularla, pero después le dicen no, y entonces va en un carro y el carro tiene llantas de 4x4 y uno dice, ay, pues mi chica, es un 4x4, o sea que va más lento, más rápido, uno se pierde en el problema. Sí.
y termina el problema y uno queda perdido cuando en realidad debía fijarse en los puntos simplemente claves de la operación y resolverlo. Esto lo traigo a colación porque así fue. El Señor les mostró con Og y con Hezbón cómo destruir a reyes de naciones poderosas. Pero ahora les dice, entren y hay amorreos, fereceos, jebuseos, jerjeseos y todos esos feos y ustedes los van a conquistar. Entonces dice el pueblo, ¿cómo así? Nos pusiste a pelear aquí con 2, que sí, nos diste la victoria, pero cuando vemos los de allá, esos están más grandes, se ven más poderosos y no son 2, son como 8. Entonces, Señor, ¿cómo es el asunto? Pues el Señor nos enseña a confiar de esa manera. Y yo les pongo aquí el problemita, 2 más 2, pero cuando entren a la tierra va a ser el mismo 2 más 2. Lo que pasa es que necesito que se esfuercen y que sean valientes, pero entiendan que así como los libré del 2 más 2, también los voy a librar del 8 por 8 o de lo que sea. Yo los voy a librar, los voy a ayudar. Entonces es pensar de esa manera. Entonces, siempre mi mamá tiene una frase con respecto a las situaciones que nos pasan de pronto con nuestra hija, ¿no? Ahora anda enfermita, pero siempre uno recuerda y es, si el Señor durante 9 años no nos dio un hijo y se le ocurrió en su plan, en su providencia, proveernos de un hijo y ahora tenemos una hija que por ahí la escuchan a veces en las enseñanzas gritando, ya va a cumplir 1 año, opinar. La escuchan por ahí. Pero se nos enferma, como ahorita que anda enfermita con esa gripa que está dando, con fiebrecita y todo, y estuve en el médico y todo. Y uno la ve y sufre y uno dice, qué embarrada. Pero si uno actuara como el pueblo, recordaría que durante 9 años el Señor no nos dio a esa hija y le plació dárnoslo ahora, como para no esperar que Él sustente la vida de nuestra hija y cuide de ella, como lo hizo con Israel en el desierto. Nos está probando. Entonces, el 2 más 2 fueron los 9 años de espera. Podríamos decir, nos enseñó a sumar 2 más 2 durante 9 años de espera. Y ahora nos pone adelante de eso pruebas, dificultades normales que hacen parte de la vida. Pero Él ya nos dio la solución y es así como confiaste y esperaste y creíste que podía yo hacerlo en un tiempo tan largo como fueron 9 años esperando, pues cómo no lo voy a hacer para cuidar de tu hija en las situaciones que pasen, la enfermedad, en esto, en aquello. Entonces, es la evaluación, ¿no? Y es pensar, y es saber y confiar de que el Señor puede cuidar de nosotros, de nuestros hijos, todo el tiempo, ¿no? Todos somos resultados de un milagro del Señor. Tu vida propia es un resultado de un milagro del Señor. Cuando ves la historia de tu vida antes de conocer al Señor, dices, yo solamente puedo dar cuenta y dar fe de que soy un milagro del Señor porque yo no estaría aquí si Él no hubiese puesto su mirada sobre mí. O sea, si Él no se hubiese fijado en mí, yo no estaría hoy contando la historia. Entonces, ¿por qué temer desde de ahí para adelante? O sea, cuando el Señor llega a nuestra vida y miramos para atrás, decimos, yo aquí no hubiese sobrevivido si Él no hubiese intervenido puesto su mano sobre mí. Ahora que la puso, pues cuánto más no hará por ustedes que los ama, que ahora son sus hijos, que fueron lavados y comprados por sangre preciosa, ¿no? Entonces es la misma temática, el mismo asunto, es confiar, creer en que Dios puede, como decía anoche Eduardo, hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo de nuevo, ¿no? Él rescató a su pueblo Israel con grandes milagros. Él puede hacerlo de nuevo, dándole a Israel la victoria sobre el amorreo, fereceo, jerjeseo, jebuseo y todos esos. Podía hacerlo. Lo que pasa es que al pueblo le faltaba fe. A nosotros, que no nos pase lo mismo, porque esto lo escribe Moisés y queda aquí como testimonio para que nuestra fe no falte, para que leamos y recordemos y digamos, hombre, Dios hizo esto, yo porque temeré de esta situación o de aquella, si Dios ya hizo algo antes. O sea, él ya ha demostrado que puede, ¿cierto? ¿Por qué temer acá? En lo que ha sido imposible para el hombre,
sacar a un pueblo de la esclavitud que llevaban 400 años viviendo en una tierra extranjera. Bueno, los 400 no habían sido esclavos, pero sí llevaban muchos tiempo, más de 200 años siendo esclavos. Cambiar la concepción de esclavitud, ¿verdad? Y de que ellos pensaran que podían ser un pueblo libre, eso era imposible. Es como escuchaba un mensaje que decía acerca de la esclavitud negra en Estados Unidos. Cuando Lincoln, ese es el Lincoln, ¿cierto? El que firma la abolición de la esclavitud, decía el video que había un esclavo negro que escuchó y dijo, ya se firmó, pero su amo le dijo, eso es mentira. Y él prefirió creer a la mentira de su amo, porque pues al amo también le convenía seguir manteniendo el esclavo, que creera que ya había sido dicho que no había más esclavitud y que era un decreto nacional, ¿verdad? De la misma manera, mucha gente prefiere permanecer en la mentira creyendo a algo que no tiene nada que ver con lo que ya Dios dijo, pero preferimos vivir en eso antes que creer que Dios ya ha hablado bendiciones acerca de nosotros. Dime. Ujú. Y seguían allá. ¿Ah, sí? La noticia es que Dios ya nos liberó de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ahora depende de ti creer en eso y andar en ello. Porque si aún sigues esclavo, aunque la libertad ya fue proclamada, pues, ¿qué más podemos hacer? No hay otro sacrificio, no hay otra cuestión que nos pueda liberar, ¿no? Ya fuimos liberados, ya fuimos rescatados. Andemos en eso, caminemos en eso, creamos a esas palabras de que el Señor ya lo ha hecho. Así que, familia, ese es el inicio de Deuteronomio. Lo que va a hacer Moisés durante todo este tiempo, durante todos estos capítulos de este libro, es recordarle al pueblo sus mandamientos, sus enseñanzas y decirle, con esto ustedes ya son un pueblo libre. Ustedes son un pueblo que puede entrar y poseer la tierra que el Señor les dio. Y aunque haya gigantes, aunque haya ejércitos poderosos, ustedes crean que como hizo con Hezbón y con Og, así hará con ellos. Que como hizo con Egipto, así hará con ellos. Y pero es que lo que hizo con Egipto fueron 40 años atrás. ¿Será que ahorita que estamos 40 años más adelante podrá hacerlo con los cananeos? Pues claro, ya lo hizo una vez, puede hacerlo más veces, ¿sí? Porque es el mismo Dios. Ahí la ventaja es esa, que si fuera un Dios que cambiara, uno dice, bueno, pues es que hace 40 años de pronto estaba como de buenas pulgas y nos ayudó, pero de pronto en esta no, ¿cierto? Pero no, exacto. Como se malentiende a Dios. No es que en el Antiguo Testamento era un Dios ahí de juicio que le daba palo a todo el mundo y ahorita es un Dios de amor y misericordia. No, siempre ha sido un Dios que juzga con justicia, pero también ha sido un Dios siempre que ha amado y ha tenido misericordia del hombre. Ha sido el mismo Dios. El problema es cómo nosotros lo hemos interpretado, lo hemos percibido. Entonces es confiar que es el mismo Dios. Y el mismo Dios que sacó a Moisés, el mismo Dios a Egipto, a Israel de Egipto por mano de Moisés. ¿Me hice entender? Es el mismo Dios que luego, a través de Yeshua, llamó a sus discípulos para que predicaran el Evangelio. Es el mismo Dios que hoy a ti y a mí nos ha escogido, nos ha llamado para grandes cosas. Es el mismo. Entonces, si lo hizo una vez, dos, tres, no, es que no lo hizo ninguna vez, pero lo hizo muchísimas veces. O no recordamos a Daniel en Babilonia y a sus amigos, ¿no? A Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿no? A Daniel en el foso de los leones, a David en la cueva de Adulán, a Elías en la cueva escondido, ¿no? ¿A quién más? Hay muchos para recordar y para darnos cuenta de que ha sido el mismo Dios. Ese mismo Dios que ayudó a Daniel fue el mismo Dios que rescató a Israel de Egipto. A Pablo en las cárceles. A Pedro cuando estaba una vez en una cárcel y pum, esa vaina empezó a temblar y se abrió la cárcel y los liberó.
¿Ah? Que hasta el carcelero se convierte. Es el mismo Dios, entonces sepamos que es ese mismo Dios el que nos ha llamado, el que nos ha escogido, el que puso su mirada en nosotros y como arranqué diciendo, como a esa esmeralda entre una piedra nos sacó y nos quiere pulir para darnos el brillo que debemos llevar y hacernos preciosos en sus manos. Amén. Familia, que el Todopoderoso les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros, por participar de estas enseñanzas. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios. Los que vamos viendo ahí los respondemos. Gracias a todos los que comentan. ¿Sí? Siempre es bueno que participen. En sus dudas las responderemos. En las que lo que nos escriben, ahí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias por participar. Esto ayuda para que también estos videos puedan llegar a muchas más personas. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Que tengan un resto de Shabbat en Shalom. Bendiciones para todos.